26 85 80 40 es el teléfono para comunicarse con nosotros aquí en Las Chance, en Radio. Buenos Aires tiene muchas historias y van más allá de la última presentación de la Academia de Marcelo Tinelli, que no sé dónde se habrá hecho esta vez. Pero tiene muchas historias, como toda ciudad, por supuesto, y es difícil abordarlas a todas y cada una. Pero hay una persona que ha abordado muchas de ellas y deben faltar un montón más. Estoy hablando de Diego Sigioto, periodista y guía de turismo. Es autor de 6 libros sobre Buenos Aires. Diego, buenos días. Federico Roveda, Ezequiel Celisca y Roberto Silva te saludan. Bienvenido a Las Chance. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Te puedo tutear, por supuesto. Sí, claro. Bien. Diego, en principio a mí se me ocurren cómo a vos se te pasa por la cabeza hacer por lo menos 6 libros, que calculo que tendrás muchas más cosas para empezar a expresar y volcar en otros libros. Todo sobre Buenos Aires. ¿Cómo fuiste encontrando ese aceite de que había más por acá y había más por allá? Mira, el primer libro salió hace 14 años, en 2007, que se llamó Las 1001 Curiosidades de Buenos Aires. A mí me gustaba desde siempre la ciudad y había estudiado turismo. Bueno, tengo una agencia de viajes especializada en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese momento yo hacía tours por la ciudad, que venía por suerte muchísima gente, y me pedían algo escrito, porque no se iban a acordar lo que yo decía, que eran muchos datos, muchas fechas. Dije, bueno, ya que soy periodista, me voy a largar a escribir, pero sin saber cómo era el mercado editorial, nada. De hecho, claro, fue un libro que financié yo, y con un miedo tremendo, justamente porque lo financiaba yo. Digo, si esto no se vende, ¿qué hago con 2000 libros? Bueno, la cuestión es que el libro se agotó enseguida, y ahí, porque yo decía, ¿le interesará a la gente leer sobre Buenos Aires? Y ahí después me enteré de todo lo contrario, la gente no conoce Buenos Aires. Claro. Porque me lo iban diciendo en los tours, y después los lectores del libro. En mi vida escuché tal cosa. Y bueno, y después finalmente me dediqué a esto. Porque claro, dije que no conocen Buenos Aires, hay que mostrárselas, hay que contárselas. Claro. Así que bueno, por eso después salieron el resto de los libros, y como vos decías, sí, hay mucho más para contar. Lo que pasa que, bueno, es ya no se lee tanto como antes. Sí, no, también, es distinta la lectura, es muy distinta la forma de leer. Yo todavía estoy terminando una biografía de Bob Dylan, que estoy, digamos, empezando a agarrar libros que me han regalado desde hace años y todavía no había leído. Sí. Y veo a la gente en los subtes leer así otras cosas, o ebook, o no veo leer y me llama tanto la atención. Pero volviendo, vos sabés que dijiste algo que es fundamental y que quizás podamos notarlo algunos por el simple hecho de que tuvimos la suerte, la capacidad, como quieras llamarlo, de viajar, de salir, de conocer. A mí me da la sensación, como no pasa en otros lugares, que el porteño, el que vive en Buenos Aires, mira constantemente para abajo. Sí. Es decir, no miramos las cúpulas, no miramos las iglesias, no miramos... Otra cosa que me llama la atención y me da lástima, que no tenemos, pero creo que es por historia exclusivamente, son castillos, monumentos históricos, o quizás no los conocemos o no los visitamos, tenemos pasadizos secretos. Pero ¿no coincidís en que eso genera que uno no le llame la atención su propio lugar? Es muy loco. Mira, yo creo que uno va con la cabeza para abajo pensando en sus preocupaciones. Vos ves la gente que baja del subte o del tren, sí, y nadie se pone a mirar Retiro o Constitución. Yo creo que nadie se dio cuenta de lo que eran las estaciones hasta que las arreglaron. Tal cual. Y dijeron, pero mirá lo que es esto. Y son tan lindas. Pero seguramente, si están en otro país, van a ir a la estación central de la pero no tengas dudas. Y mirá lo que es una estación, y nosotros no podemos tener una estación. Y quizás, que nunca las vieron. Pero como decís vos, no tenemos tiempo, o estamos con la cabeza en otras preocupaciones y no miramos. A mí me ha pasado mostrar una escultura, por ejemplo, que está en lo alto del ex diario La Prensa, en Avenida Mayo el 500. Sí. De hecho, mi tour de Curiosidades de Buenos Aires empezaba ahí. Yo les decía, ¿cuántas veces vieron esa escultura? Había 40 personas y una, decía, yo la vi.
Claro. Pero me ha pasado de gente que trabajaba en ese edificio. Claro, que no la vio inclusive. Y trabajé 35 años acá y dice, nunca la vi. Bueno, pero uno nunca mira para arriba o para los costados, o incluso a veces ni siquiera mirás en tu barrio. ¿Cuántas veces dices, uy, necesito una tintorería? ¿Dónde habrá una tintorería? Y capaz que hay en otra cuadra. La tenés en la otra cuadra. La tenés en la otra. Pero sí. sin ir más lejos inclusive, yo vivo en San Cristóbal y veo que la gente no se da cuenta, y lo hace mi perro a veces, que en San Cristóbal vos tenés sobre Avenida San Juan, desde Avenida Boedo hasta, creo que Entre Ríos, si mal no recuerdo, tenés por lo menos 5 memorias de un desaparecido distinto de la época de lectura con su explicación. Y yo creo que la gente ni siquiera cuando el perro hace pis ahí, lo mira. Unas veredas de colores, una baldosa de colores. Exacto, y es una lástima. Porque pero vos fíjate lo que pasa con los museos, por ejemplo, ¿no? Sí. Acá nadie va a un museo. Yo creo que si vos preguntas cuánta gente conoce el Museo Nacional de Bellas Artes, nadie. 10 personas. 10, sí, tal cual. Entonces, porque está como, no, ir a un museo, pero después van a otro país y se meten a todos los museos. Es lo primero. ¿Cómo vas a ir a París? No vas a ir a ver el Louvre. Y volviendo a los libros, digo, también es eso, porque somos una mezcolanza, ¿eh? Me encanta esta discusión. Perdóname que sea tan verborrágico. No, dale. Pero volvemos a los libros, vas a cualquier casa y ves libros. Quizás de Freud, quizás de música extranjera, quizás de Madrid, pero no ves un libro de Buenos Aires. ¿No ves un libro de la historia de Argentina? ¿No los ves? No, pero no bueno, también está, yo me hice esa pregunta, ¿y por qué no conocemos Buenos Aires? Y después te pones a pensar, y en la escuela no nos enseñan nada de Buenos Aires. Tal cual, todo de afuera. Entonces, quizás cuando hablas de Buenos Aires en historia, se habla de las invasiones inglesas o de la Revolución de Mayo que pasaron en Buenos Aires. Tal cual. Pero razón, después, nada más. Tenés toda la razón. No sabés ni cuántos barrios tiene. Bueno, sabés que hay gente que quizás viene de otras provincias y conoce un poco más, porque claro viene como turista, viene como turista y mira todo. A verlo. Pero no sabe bien qué es Buenos Aires. Entonces cuando les dicen por la tele, el Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, bueno, ni hablemos ahora con esto del AMBA, ¿y qué es? Y Loma de Zamora es capital, y bueno, nadie sabe bien dónde empieza, dónde termina. A mí me pasó con mi hija del corazón, hace años, ¿no? Pero porque Buenos Aires tiene 100 barrios porteños. Ah, yo pensé que le decían que tenía los 100 barrios porteños porque era una canción de tango. Digo, no. En realidad es por eso, no tiene 100. Claro, tiene 100. No es tan... y bueno, después tienen que empezar a contarlos. Tiene 48 Buenos Aires. Tiene menos, inclusive. Menos de la mitad. Claro, menos de la mitad. Diego, le abro el juego a Ezequiel Celisca y a Roberto Silva para que también formen parte de la charla. Buen día, Diego, un gusto saludarte. Con respecto a esto de la historia, te escucho muy bajo. Vos bien lo dijiste hace un ratito que el tema de que en las escuelas no se informa o no se educa o no se estudia eso. Sí. Y voy al costado de eso. Ahí están los mitos también, ¿no? Entonces vos, ¿por qué pensás que no lo hacen de chiquito? ¿Por qué no informamos de chiquito en los colegios de este tipo de cosas? Mira, no lo sé. ¿Por qué no sé? No lo sé. Pero me ha pasado de que vengan maestras o que me escriban maestras y me dicen, encima les decimos todo mal, porque cuando se habla de las invasiones inglesas se le dice el aceite hirviendo contra los ingleses y es mentira. Claro. No sé, o porque la Casa Rosada es rosada y se le cuenta otra cosa. Sí. No sé, no me acuerdo ahora otro, pero... las vestimentas que se usaban para los típicos bailes coloniales no son las que nos enseñaron. Te cuento otra. Bueno, depende de qué clase social. Claro, exacto. Pero bueno, hay un montón de cosas que sí, que se vuelven mitos. O el tema de los 100 barrios porteños. Claro. O que Rivadavia es más larga y General Paz es la más ancha. 9 de julio es la más ancha, perdón. Dije General Paz porque es General Paz la más ancha. Pero bueno, se vuelven mitos. Y sabés que últimamente 2 de mis libros son Buenos Aires Misteriosa. Sí. Y Buenos Aires Misteriosa 1 y 2, que habla de leyendas urbanas y de crímenes. Entonces muchas profesoras de literatura dijeron, los pibes
no quieren leer, no sé, Cantar del Mío Cid, no sé qué les harán leer ahora, porque en mi época teníamos que leer el Mío Cid. Entonces, ¿por qué no leer leyendas urbanas, que es un tema que les interesa? Y muchos colegios están dando que lean mis libros. Entonces, bueno, genial, porque si eso hace que un pibe encima se interese por la lectura, genial. Suma siempre. Claro, obviamente. Robert. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Hola. ¿Crees que el gobierno de la ciudad protege el patrimonio arquitectónico como debiera? En este sentido, si Buenos Aires se apeó con los años, ¿se protege? Si Buenos Aires protege, ¿o qué más? No, que si han protegido el patrimonio arquitectónico y realmente se le da importancia a todo lo que Buenos Aires tiene porque es rica en ese sentido. Mirá, se le empezó a darle importancia últimamente, en los últimos años. Yo creo que desde que Buenos Aires empezó a ser considerada dentro del turismo internacional, empezó a venir gente de afuera a buscar una ciudad americana. Y se dieron cuenta de que acá de americano no había nada. Claro. Que es una ciudad que tiene un poquito de Londres, un poquito de París, un poquito de Madrid, y eso les fascina también. Pero bueno, no pretendas ver en Buenos Aires una construcción del siglo XVII, porque obviamente no hay. Acá el problema principal que tuvimos es que no había piedra y no había mármol, como en Europa. Entonces acá no se podían hacer grandes construcciones. Cuando se hicieron grandes construcciones, no había un apego a la patrimonial. Pero vos ves incluso publicaciones del principio del siglo XX, cuando se demolió la casa de Manuel Belgrano, por ejemplo, que festejaban que se haya demolido esa casa que era una rémora del pasado. Y hoy en día todos lloramos porque no está la casa de Belgrano. Bueno, si en ese momento lo hubieran conservado, no estaríamos llorando, pero había otro pensamiento también. Pensá que en ese momento la casa tenía 80 años y no les parecía importante conservarla. Es increíble. Lo que sí es cierto también es que muchas veces no hay que no hay que pedirle todo al Estado, sino que los particulares tendrían que hacer algo. Porque a mí me pasa mostrar fotos de los viejos palacios que había en Retiro, y cómo se tiró eso abajo, es un crimen. A ver, ¿quién vive en la casa de la bisabuela actualmente? Nadie. Yo creo que en algún momento todos nos vamos mudando y nadie se quiere hacer cargo de arreglar casas antiguas. Que te llueven los techos, que tenés humedad, que se te hunden los pisos. Imagínate un palacio, bueno, lo que uno sufre en una casita chiquita, multiplicado por 15. ¿Quién se hace cargo? Nadie. Entonces se termina demoliendo. Y que se haga cargo el Estado. Y bueno, el Estado se hizo cargo en un tiempo, ya después el Estado no da más, con todos los agujeros que hay que tapar. No, es que es mucho también lo que, por lo menos hablando de Buenos Aires, lo que hay que todavía por refaccionar, por cuidar, por mantener, es muy difícil pero mantenerlo. A veces se le pide todo al Estado. Mira, el caso de, ¿viste? Cuando cierra un bar notable. Sí. Que la gente empieza que pobre. Que se encadena la puerta, que no cierran las Violetas, por ejemplo. Bueno, o la Richmond, el caso que hace poco cerró. ¿Cómo va a cerrar la Richmond, que es un pedazo de mi historia? Señora, ¿cuánto hace que no va a la Richmond? No, desde que era chica que no voy. O lloran en redes sociales por la Richmond, pero pasan con el vaso de Starbucks por la puerta. Y decís, si no vas a tomar un café en la Richmond no va a seguir abierta. No va a seguir abierto, claro. O los grandes cines, ¿te acordás? Claro, los cines de barrio, la gente, no, pero se va un pedazo de nuestra historia. ¿Venías al cine? No, desde los 15. Claro, Pero los recuerdos que tengo de ahí adentro... Es pura melancolía y nostalgia. O sea, es que el dueño del cine tiene que vivir de algo. Claro, y aparte, lamentablemente o no, pero las protestas el bancar la parada, como se dice, llevar a 100, 20 personas, 50, a la puerta del bar, hacer ruido para que vengan los medios, tampoco lo salva, ¿eh? No, porque la economía es otra cosa. Obviamente, entrar y consumir, con eso el tipo puede reflexionar si sigue o no. Pero bueno, a ver, siempre es más... hace poco, mira, hubo un Twitter que se volvió viral de una chica que puteaba contra no sé qué inmobiliaria que había tirado abajo la casa de sus abuelos. Que no se respeta la historia, era una casona en Belgrano. Y la gente le empezó a decir, pero, y flaca, si eran tus abuelos, ¿vos qué hiciste para la casa de tus abuelos? Claro. ¿Por qué el gobierno de la ciudad no compró la casa? ¿Y por qué le iba a comprar el gobierno? Claro, pero no entiendo. ¿Por qué tus viejos no la conservaron? Porque seguramente hay que poner una fortuna para tenerla en pie. ¿Y entonces?
Entonces es muy complicado. Hay una ley en Buenos Aires que se sacó hace, qué sé yo, ahora 15 años, que hay que respetar las construcciones que tengan valor patrimonial anteriores a 1941. A ver, después está la duda, ¿qué es valor patrimonial? Claro. Porque si vos vas a muchos barrios, bueno, sí, puede ser que tenga valor patrimonial, pero yo lo que siempre digo, que no necesariamente es que tienen que estar de acuerdo o no, pero una ciudad está viva, las ciudades crecen, nacen, crecen, se desarrollan, van creciendo. Claro. En algún momento las casas, si no, vamos a vivir todo como en 1920. No, más bien, evolución tiene que haber, pero tampoco como ahora que decís, por ejemplo, qué sé yo, supongamos, ¿no? Un PH, una casita vieja, que son preciosas, ya de techos altos, que tienen patios internos, que vos decís, tienen más de eso, quizá hay muchas que deben tener, deben datar desde antes de 1940, pero lo bueno para el dueño de eso es que vale más plata para el que viene a hacer un edificio arriba de eso. Y no por eso la discusión es cuántas de esas casitas conservamos por interés patrimonial, porque capaz sí, es una casita de 1920, pero no vale la pena, digamos que no es. Ahora si vos me decís, bueno, el Palacio Paz, listo, ahí estamos de acuerdo, que es una tremenda obra, que es un palacio, bueno, está bien, yo supongo que el palacio, bueno, igual es monumento histórico ahora, pero sí. no se tiraría abajo, pero si vos ves, qué sé yo, catálogos de fotos antiguas, ya se da cuenta que se tiraron palacios superiores a ese, pero bueno, porque era otra época también y porque, bueno, era el progreso. Vos ves fotos de Caballito, de cómo era Caballito en la década del 10, y no podés creer que había esos palacios, pero se tiró todo para hacer edificios en la década del 60. Es una locura. Y algunos ni fotos tenemos, bueno, porque no se usaba sacarle fotos a las casas. Al ejemplo tampoco. Clásico, el Cabildo cortado, bueno. Por una avenida. ¿Cuál fue el mito que desencadenó los dos libros? O más de dos libros, la de Buenos Aires Misteriosa y en realidad no fue un mito, sino un tour también que se llama Buenos Aires Misteriosa, que lo hacemos también es 2004. Ajá. Que la gente venía, porque ahora no podemos trabajar, pero claro, bueno. Claro, ahora y también la gente, es un tema muy ganchero y se engancha gente de todas las edades, principalmente la gente joven. Y ahí contamos diferentes historias, ¿no? Que después repliquen el libro. Lo que pasa que, a mí particularmente, yo soy periodista, entonces siempre aclaro que le intento buscar la vuelta a las leyendas, porque si no es ficción. Claro. Entonces, yo como ficción no escribo, dije, bueno, a ver, Felicitas Guerrero fue un personaje que existió. Después lo del fantasma, y bueno, el fantasma lo debatimos, si existe o no. Claro. Pero yo te cuento la verdadera historia de Felicita, que fue un personaje real. Y después que quiera creer en el fantasma, que crea. Claro, lógico, pero bueno. Ezequiel. Sí, no, con respecto a eso, si le costó mucho conseguir datos, información sobre familiares, sobre monumentos, para poder hacer el libro. No, mucho no, pues bueno, yo básicamente me baso en los diarios de cada época. Y ahí tenés, bueno, la verdad. Claro. Bueno, la verdad. La realidad de esa época, digamos. Y de cada diario. Y de cada diario, claro. Pero bueno, a ver, esto te hago la aclaración porque obviamente no todos los diarios cuentan lo mismo, cuentan el mismo hecho pero de distintas ópticas, claro. Es por eso. Pero hay cosas que me parecen delirios y que bueno, que no las incluyo, porque no las puedo sostener. Entonces, bueno, ahora si querés, bueno, es un libro de ficción y listo. Decimos que se apareció un monstruo en la costanera, bueno, ya es otra cosa. Robert. Sí, Diego, públicamente, más allá de los libros que se pueden comprar, los 6 libros, ¿alguno está agotado? ¿Alguno todavía se puede conseguir en librería? Antiguos, Las 1001 curiosidades de Buenos Aires y Las 1001 curiosidades del cementerio de la Recoleta. Esos dos están agotados. La idea es reeditarlos, pero bueno, veremos qué pasa. Ahora igual con la pandemia tampoco se puede ir a una biblioteca a investigar. El libro de curiosidades de Buenos Aires ya quedó viejo, porque la ciudad cambió, en 14 años cambió.
Claro. Entonces, no, 17. Entonces, por ejemplo, si vos ves el monumento a Colón y lo vas a buscar, ya no está más, está en otro lado. Entonces, bueno, son cosas que Claro, cambiar, claro, obviamente. claro. Claro, hay que retocar, hay que hacer un refresh. Sí, hay que reescribirlo, Claro, porque hay claro. cosas, bueno, hay calles que se abrieron. Claro. Hubo Que cambiaron de dirección, inclusive. claro, o casas que se tiraron abajo. Claro, Me pasa que tengo una foto de una casa que había en Liniers, en la avenida Rivadavia, cerca de la estación, que era la casa más antigua de Liniers del siglo XIX, que era de adobe incluso, y la tiraron al cuerno para hacer locales. Así que bueno, por lo menos me quedó la foto. ¿Qué barrio de los mal dichos 100 de Capital es el que más mitos, más historias junta para contar? Así de ese tipo así Sí, de leyendas es Barracas. Barracas. Sí, porque muy cerquita tenés varios casos que, de hecho, bueno, ahora que no se puede hacer tours en bus, lo estamos haciendo a pie, Claro. que le pusimos Barracas Misteriosa y está muy cerca, el de Santa Felicitas, una casa que se llama la Casa de los Leones, que tiene una leyenda urbana alrededor, después tenés el caso de Rufina Cambaceres, que supuestamente la enterraron viva. Ella vivía ahí, en Barracas, en la avenida Montes de Oca. Después hay un asesino que fue Jorge Burgos, se cuenta la historia de él también. Sí, es el más fructífero en eso. ¿Y cuál de todos los, bueno, hablemos de estas historias, de lo más reciente, ¿no? ¿Cuál de esas historias, de estos mitos, de estas anécdotas, es la más feliz que se puede contar? Porque a veces las historias felices no son las que más compran. No, ¿sabés que no? No hay, ¿no? No, tiene con la tragedia todo. Claro, por eso te digo. Lo más feliz que no sé, no iba a decir un chiste negro, pero no, mejor no. No hay, ¿no? Historias felices. Bueno, sí, hay, qué sé yo. Pero que compren así, ¿no? ¿Cómo? Que compren así como, por ejemplo, que fue enterrada viva. No. Yo creo que garpa más hablar de eso. Claro, por eso. Lo peor es que después hay miles de teorías. Y si vos mirás en internet, vas a encontrar de todo, pero bueno, no podés tomar como fuente internet, obviamente, para hacer un libro. No, obviamente. Pero después quizás hay gente que me discute y me dice, ay, pero vos te crees el dueño de la verdad, mirá en tal página lo que dice. Pero mirá, tal página es un delirio, y no es que me creo dueño de la verdad, pero si yo tengo el certificado de defunción, claro, de tal digamos persona, que tengo alguna habilitación, ¿no? Viste, da por teoría la leyenda. Claro. Lo de Rufina Cambaceres se dice que la enterraron viva porque la encontraron muerta en la casa. Aparentemente sufría de catalepsia y al otro día la encontraron muerta en su bóveda. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque el féretro estaba torcido. Y un féretro solo obviamente no se tuerce. Lo rompieron y encontraron una expresión de terror. Eso es leyenda. Claro, porque ella no sufría de catalepsia, ella estaba muerta, realmente murió. Y encima tenemos la suerte de que ella era un personaje conocido en Buenos Aires porque era la hija del escritor Eugenio Cambaceres. Entonces salió la noticia en los diarios, que si hubiese sido una chica inmigrante... Claro, capaz que ni salía. No, obviamente no iba a salir. Sí, era una noticia. Pero bueno, ahí habla del velatorio, bueno, vas a los libros de inhumaciones del cementerio y dice, bueno, entró al otro día, no es que el cuerpo se dejó en un depósito, qué sé yo. Pero bueno, viste, a veces te enganchas en discusiones en redes sociales que no conducen a nada. Sí, Robert, ¿quieren hacer alguna última pregunta para dejarlo tranquilo a Diego? Robert. Sí, a un turista, ¿no? Europeo, más allá de los barrios emblemáticos que usa mucho, bueno, que están promocionados por la ciudad, por el país, ¿a qué barrio lo llevarías vos para interesarlo o para mostrarle? Una pregunta. Mira, un europeo yo lo llevaría a hacer lo que sea, donde se lo lleva, porque es una síntesis de la ciudad. El City Tour tradicional, que se llama así, hace Plaza de Mayo, hace San Telmo, La Boca, Puerto Madero, Retiro, Recoleta y Palermo. Y te sintetiza bien la historia de la ciudad y la actualidad de la ciudad. No tendría mucho sentido llevarlo a Villa del Parque o a Agronomía o a...
A un Claro. porteño sí lo podés llevar, que de hecho es lo que hago. Lo llevo a Villa Soldati y decís, bueno, hay gente que vive de la avenida Rivadavia para el norte, que Sí, en tal su cual. vida fue a Villa Soldati. Tal cual. No digo que esté mal, pero No, ni mal ni bien, pero hay gente que no Claro. conoce. Sí, Claro. hay que gente por otro realmente lado, que no conoce. Sí. ¿qué tal cual. irías a hacer? ¿Qué sé yo? Como O sea, el que que no vive en conoce, Barracas, no conoce clásico Pompeya, por pizza. ejemplo. No, pero también aparte, digo, perdóname, ¿no? Pero como mucha gente de capital que no conoce ninguna parte, o muy pocas de provincia, y vos decís, pero los de provincia por lo general bueno, todos sí. conocen capital. Sí. Eso también es metiendo a provincia en el caso, ¿no? Ujú. Perdón, te había interrumpido. No, pero bueno, pasa de gente que vive en el conurbano que no conoce el obelisco. A mí me pasó Claro. hace unos años que era docente en una universidad de guías de turismo, la carrera de guía de turismo, y los chicos eran de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, y no conocían el obelisco. centro, Qué locura. no conocían el obelisco o Plaza de Mayo. Entonces, chicos, pero si ustedes van a ser guía de turismo, ¿cómo no van a conocer el obelisco? Porque, Hay cosas que hay que conocer, muchachos. Te dejo con la última, Diego. Dale. Perdóname, yo no he leído, pero ahora ya voy a ponerme al tanto para empezar a leer mínimo de atrás para adelante tus libros. Dale. ¿En alguno figura la historia de la casa de Luca Prodan, a donde él falleció? No, la menciono, pero no está la historia de No la está la casa, historia. ¿no? La No. tenés, ¿no? Sí, la Sí, sabés. en la calle Alsina, sí. Bueno. Dieguito, muchísimas gracias. Ya para mí sos como un amigo, ¿viste? Bueno. Muchísimas gracias por el tiempo realmente que nos Gracias has a dado. Lo que necesites podés contar con nosotros y ya te comprometo para cuando podamos venir al estudio y charlar lo más largo y intenso. Dale, cuando Dale. quieras. Un abrazo muy grande. Gracias, hasta luego, chau. Hasta luego. Era Abrazo. Diego Sigioto, periodista y guía de turismo, autor de 6 libros de Buenos Aires.